Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar cómo se clasifica la materia. En vídeos anteriores ya hemos visto qué es la materia, así como sus propiedades. Y ahora vamos a ver cómo se clasifica. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, como os decía, en vídeos anteriores hemos visto qué es la materia. ¿Y qué es la materia? Pues es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Hablábamos de sus propiedades, que podían ser generales o específicas. Las generales eran aquellas comunes a toda la materia, como por ejemplo la masa, el volumen, la temperatura, etc. Y luego había unas propiedades específicas, como por ejemplo la densidad, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, etc., que permitían distinguir unas sustancias de las otras. Así, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados y me permite caracterizar que esa sustancia es agua. Os recuerdo que la temperatura de ebullición es la temperatura por la cual el agua en estado líquido pasa a estado gaseoso. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo se clasifica la materia. Y es que la materia se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas. ¿Cuáles son las sustancias puras? Pues nos referimos a las sustancias elementales o elementos y a las sustancias compuestas o compuestos. Vamos a explicar cada una de ellas. Mirad, fijaros en el caso de las sustancias elementales o elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues para ello tenemos que mirar la tabla periódica. Entonces vosotros podéis ver aquí una serie de elementos químicos, mejor dicho, símbolos de los elementos químicos. Por ejemplo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, etcétera, etcétera. Es muy importante que tengáis en cuenta que todos los elementos que están en colores más bien cálidos, incluidos aquí los rosas, pues son los metales, al igual que estos verdes de aquí. Y los elementos coloreados con colores más finos, pues serían los no metales, excepto estos de aquí, que son entre azul y verde, que se llaman metaloides. Entonces diríamos que tienen propiedades entre metales y no metales. Y luego tenemos los gases nobles, que son los rosas, y que digamos que son como los más especiales de la tabla, y todos los elementos van a querer parecerse a ellos. Fijaros, con el término sustancia elemental o elemento, no solo me refiero a un solo átomo de cada uno de ellos. Y es que hay muchas sustancias que no están solas, quiero decir, vosotros veis aquí hierro, sodio, no quiere decir que haya solo un solo átomo de hierro, sino que podemos tener muchos átomos de hierros unidos para formar justo el hierro, que tiene unas propiedades determinadas. Además, os digo que en otras tablas periódicas aparecen estas propiedades. Y ya os digo, no significa que un solo átomo tenga esas propiedades. Digamos como que estas propiedades son macroscópicas, son grandes. Esto lo vais a entender con un ejemplo muy claro. Si me fijo en el azufre puedo encontrarlo como átomo, aislado, o bien puedo encontrarlo en pareja como S2, o bien en tríos como S3, o S4, S5, S6, etc. Y la forma más estable es esta, S8, cuando hay unidos 8 átomos de azufre. Y cuando miro la tabla periódica, puedo ver que el azufre es amarillo. Esto no implica que un solo átomo de azufre es amarillo, sino que un conjunto de átomos es amarillo. Es decir, cuando forman la sustancia elemental azufre, S8, que es la más estable. Y esto le sucede a muchos otros elementos de la tabla periódica, es decir, que prefieren estar en pareja. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno y los gases, mirad, los que están dibujados en blanco serían los gases. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Estos de aquí, estos también son los gases nobles, pero justo estos de aquí les gusta siempre estar en pareja, entonces van a estar en forma molecular, se llama. Por ejemplo, H2, N2, O2, F2, Cl2. Siempre juntitos. También hay otras veces que el oxígeno está formando un trío y entonces tendríamos el ozono. Como veis, cuando me refiero a sustancia elemental o elemento, debería especificar, porque si no puedo estar hablando de un átomo de ese elemento o bien de un conjunto de átomos. Pero si os dais cuenta, siempre los átomos son iguales. Es decir, que el hidrógeno está formado por 2 átomos del mismo elemento, el oxígeno por 2 átomos del mismo elemento, el ozono por 3 átomos del mismo elemento, el azufre por 8 átomos del mismo elemento. Esa es la característica que define a sustancia elemental o elementos. No me puedo encontrar elementos diferentes.
Entonces, que os quede claro, cuando veo hierro, sodio, carbono, etcétera, pues en esta ocasión me está indicando que tengo varios átomos de hierro unidos, varios átomos de sodio unidos, varios átomos de carbono unidos. De hecho, ya si profundizo en el carbono, fijaros, no sé si habréis oído hablar del carbono grafito y carbono diamante. Realmente el diamante y el grafito, ¿qué son? Pues son estructuras formadas por átomos de carbono, pero estos átomos de carbono están unidos de forma diferente. Así, por ejemplo, en el grafito, los átomos de carbono están formando un hexágono, es decir, que se unen formando un hexágono. Y luego hay otro hexágono por arriba, otro hexágono por abajo, y se forman enlaces. Y por el contrario, en el diamante los carbonos no se unen formando hexágonos, sino que se unen formando tetraedros. Así que cuando hablo del carbono, tengo que especificar a qué me estoy refiriendo. Un solo átomo de carbono, o bien al grafito, o bien al diamante. Es decir, que puedo incluir muchas cosas con la palabra elemento. Entonces, ¿cuáles son las unidades básicas, digamos, los ladrillos, para que me entendáis, con los que construyo los elementos químicos o sustancias elementales? Bueno, pues tengo dos posibilidades. O bien los átomos, o bien las moléculas. Las moléculas es cuando tengo al menos una agrupación de dos átomos iguales. Mirad, en este caso hablo de moléculas, 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 moléculas. En este caso de átomos, 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 átomos. Entonces, cuando se agrupan los átomos entre sí para formar esa sustancia elemental, como puede ser el hierro, el sodio, el carbono, pues entonces las unidades estructurales serán átomos. Y cuando se agrupan las moléculas entre sí para formar hidrógeno, pues entonces las unidades estructurales serían moléculas. Y puedo dividir el hierro en sustancias más simples. Cuando digo hierro, podría decir el sodio, el carbono. Pues no, porque ya es la sustancia más simple que hay, entonces no la puedo dividir. Es hierro y punto. Lo mismo con las demás, ya os digo. Lo único que podría hacer en el caso de estas moléculas es romper el enlace que hay entre ellas, pero nada más. No puedo dividir, por ejemplo, el hidrógeno en sustancias más sencillas que el hidrógeno, porque el hidrógeno es hidrógeno. ¿Y cómo se representan las sustancias elementales o elementos? Pues mediante el símbolo del elemento químico, que los podéis ver en la tabla periódica, como he puesto aquí. Ahora me voy a centrar en las sustancias compuestas o compuestos. Y tenemos dos clases. Por un lado, los compuestos moleculares o las sustancias compuestas moleculares y por otro lado, los compuestos iónicos o sustancias compuestas iónicas. Entonces, vamos a ver la diferencia con respecto a las sustancias elementales o elementos. Si os fijáis, en este caso, las sustancias compuestas están formadas por átomos de elementos diferentes. Fijaros que aquí podéis ver elementos distintos. Mirad, hidrógeno y oxígeno. Concretamente hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en el caso del agua. En el caso del dióxido de carbono, mirad, CO2, pues tenemos un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. En el caso del NH3 o amoníaco, pues tendríamos un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Y lo mismo con los compuestos iónicos. ¿Qué diferencia hay entre compuestos moleculares y compuestos iónicos? Esto lo voy a explicar en otro vídeo, pero os adelanto ya que tengo aquí la tabla periódica, que respecto a los compuestos moleculares, fijaros, la característica principal es que están unidos por enlaces covalentes, que ya os digo que esto lo voy a matizar y explicar muy bien en el vídeo correspondiente sobre enlace. Pero fijaros, cuando se unan dos no metales, y ahora ya sabéis cuáles son los dos no metales, porque os he dicho que los no metales son más bien los elementos que están coloreados con colores fríos, pues entonces cuando ocurre esto hablo de compuestos moleculares. Y sin embargo, cuando se unen un metal y un no metal, ¿qué ocurre? Pues que se forma un compuesto iónico. Mirad, en este caso el sodio está aquí, entonces es un metal que se une con el cloro, que está aquí, que es un no metal. Está coloreado con un color frío. Debido a esta razón, estamos hablando de un compuesto iónico. Me fijo en otro. El dicloruro de hierro. Por la nomenclatura, no os preocupéis, porque esto ya grabaré un curso especial sobre formulación y nomenclatura inorgánica. Me centro en el dicloruro de hierro. ¿El hierro es un metal o un no metal? Fijaros, es un metal. ¿Y el cloro qué es? Un no metal. Lo acabamos de decir antes. Por esta razón, hablamos de compuestos iónicos y lo mismo pasa con el bromuro de potasio. Entonces, las sustancias compuestas o compuestos están formados por átomos de elementos diferentes, a diferencia de las sustancias elementales u elementos que están formadas por átomos de elementos iguales.
¿Y cuáles son las unidades estructurales que forman los compuestos moleculares y los compuestos iónicos? Es decir, los ladrillos con los que quiero construir este tipo de compuestos. Bueno, pues en el caso de los compuestos moleculares hablamos de moléculas. Sí, moléculas igual que aquí. ¿Os acordáis que estos eran moléculas? Pues también, moléculas en el caso de los compuestos moleculares. Sin embargo, en los compuestos iónicos no les llamo moléculas. Hablamos de unidades fórmula. Entonces aquí no puedo hablar de que esto sea una molécula, sino una unidad fórmula. Esto ya lo explicaré en vídeos posteriores. Bien, una vez que hemos visto cuáles son las unidades estructurales en estas sustancias compuestas o compuestos, ahora os pregunto, ¿creéis que se pueden dividir en sustancias más simples? ¿Puedo dividir el agua? Pues sí, puedo dividir el agua y obtendría los elementos correspondientes, el hidrógeno y el oxígeno. Pero esto lo puedo hacer por métodos químicos en el laboratorio. Es decir, por ejemplo, podría aplicar una corriente eléctrica al agua y así separar el agua en sus elementos, por una parte hidrógeno gas y por otro lado oxígeno gas. Y esto lo podría hacer para cualquiera de estos compuestos que tengo aquí. Y luego tenéis que saber que se representan mediante fórmulas, como veis aquí, no mediante el símbolo del elemento, lógicamente. En este caso ya sabéis que se llaman moléculas y en este otro caso ya sabéis que hablamos de unidades fórmula. Y ahora vamos a hablar de las propiedades características para ambos, es decir, de las características de las sustancias puras. Bien, entonces como veis aquí su composición no varía. Por ejemplo, si me centro en el agua, fijaros, H2O, vosotros sabéis que hay 2 átomos de hidrógeno por 1 átomo de oxígeno, y esto siempre es así. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que me estoy refiriendo al agua que hay en el laboratorio, el agua pura, porque si, por ejemplo, nos fijamos en el agua embotellada, pues hay diversas marcas, entonces puedes ver que la composición varía. Es decir, que el agua embotellada, por ejemplo, esto no es agua pura, aquí estaríamos hablando de una mezcla, que luego vamos a hablar de ellas. Pero respecto a las sustancias puras, y si hablo del agua pura, pues entonces su composición no varía. Voy a tener siempre 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y si me voy a las sustancias elementales, pues es obvio que la composición del hierro no cambia, ni la del sodio, etcétera, etcétera, ni la de cualquiera de esos elementos químicos. Ahora, por otro lado, fijaros lo que pone aquí. No se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos físicos. A ver, yo os acabo de explicar que respecto a las sustancias compuestas o compuestos se pueden descomponer por métodos químicos, pero ninguna de ellas se puede descomponer por métodos físicos. ¿Qué quiere decir esto de métodos físicos? Por ejemplo, cuando hago una filtración, todo el mundo sabe lo que es filtrar. Entonces, si yo hago una filtración, yo no puedo separar el hidrógeno del oxígeno. Tengo que ir al laboratorio y aplicar una corriente eléctrica para separar estos elementos. De cualquier forma, en el caso de las sustancias elementales u elementos, ni aplicando, ya os digo, un método químico puedo separar el hierro del hierro, porque el hierro es hierro. Eso es lo que os intento decir. Bien. Y por otro lado, ambas sustancias tienen unas propiedades características o definidas que no varían. Esto es muy importante, que sirven para identificar la sustancia. Así, por ejemplo, fijaros, en el caso del hierro, pues tiene unas propiedades características como puede ser la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, su densidad, etc. Y os hablo del hierro como sustancia elemental, no hablo de un solo átomo de hierro. Ya os digo, me refiero a un conjunto de átomos de hierro, y lo mismo con los demás. Y lo mismo le pasa a las sustancias compuestas o compuestos. Así, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Entonces, si yo sé que una sustancia desconocida tiene una temperatura de ebullición de 100 grados exactos, entonces podría decir que se trata de agua, porque es una propiedad, digamos, característica del agua, que me permite identificarla, y lo mismo con las demás sustancias. El amoníaco tiene su temperatura de fusión y ebullición, su densidad, etcétera, etcétera, al igual que el resto de sustancias elementales o elementos. ¿Y qué diferencia las sustancias puras de las mezclas? Pues bien, las mezclas están formadas por la unión de 2 o más sustancias puras, pero no es una unión química. Esto es muy importante dejarlo claro. Mira, en este caso, en la mezcla, cada uno de los componentes conserva sus propiedades y esto tiene que quedar clarísimo. Por ejemplo, si yo mezclo virutas de hierro con azufre, el azufre que veis aquí,
Pues entonces cada uno conserva sus propiedades. Digamos que sabéis que el hierro tiene propiedades magnéticas. Entonces va a conservar sus propiedades magnéticas. Y el azufre, pues ya sabéis que tiene un color amarillo, el azufre como sustancia elemental, en forma de S8. Pues entonces cada uno conserva sus propiedades. Pero ¿qué ocurre si yo caliento esta mezcla? Bueno, pues que entonces ya se produce ahí una reacción química. Entonces ya no voy a tener una mezcla. Se forma otra sustancia completamente nueva, diferente. Y estaríamos hablando de un compuesto químico. Concretamente sería un compuesto iónico y tendríamos sulfuro de hierro, en el que veréis el hierro es un metal, lo podéis ver aquí, y el azufre es un no metal. Entonces se formaría un compuesto químico que es iónico y es completamente diferente del concepto de mezcla. Si no caliento el hierro con el azufre, pues no ocurre reacción química alguna y sigo teniendo la mezcla en la que cada una de las sustancias conserva sus propiedades. Entonces, tener cuidado con esto. Bien, entonces ya sabéis lo que es una mezcla, que es la unión de dos o más sustancias puras, pero que no es unión química. Por otro lado, las mezclas sí se pueden descomponer en sustancias más simples, aplicando métodos físicos. Esto lo vamos a ver con ejemplos. Pero primero vamos a ver cómo se clasifican las mezclas. Y es que puedo tener mezclas homogéneas o disoluciones y mezclas heterogéneas. Respecto a las mezclas homogéneas o disoluciones, son aquellas en las que no se distinguen las partículas a simple vista. Un ejemplo podría ser una mezcla de agua con sal o agua con azúcar. Entonces, si tenemos un vaso de agua y echamos sal, agitamos, pues tengo una mezcla de agua con sal. Y lo mismo si tengo agua y azúcar, pues tendría una mezcla de agua con azúcar. Se distinguen las partículas a simple vista. Es decir, ¿tú eres capaz de distinguir la sal del agua? No, no puedes, a no ser que eches demasiado y entonces la sal se vaya al fondo, pero en ese caso hablaríamos de una disolución sobresaturada. Pero tú en principio en una disolución no puedes distinguir las partículas a simple vista. Y en cambio, en las mezclas heterogéneas sí que puedes distinguir las partículas a simple vista. Hay muchísimas mezclas heterogéneas, al igual que homogéneas. Por ejemplo, una ensalada, o bien lo que os dije antes, virutas de hierro mezcladas con azufre. Entonces, en este caso, fijaros lo que os decía antes, en las virutas de hierro conservan sus propiedades y el azufre también, a no ser que lo caliente, pues entonces estoy hablando de una mezcla heterogénea y puedo distinguir las partículas a simple vista, es decir, el azufre amarillo del hierro. ¿Y podría separar, por ejemplo, las virutas de hierro del azufre? Sí, pues por ejemplo con un imán, que es un método físico. Entonces paso un imán y las propiedades magnéticas del hierro hacen que las virutas de hierro queden pegadas al imán. Y entonces así ya tendría por un lado el azufre y por otro lado el hierro. Y ya he separado los dos componentes de la mezcla. Esto es un método físico. Respecto al agua con sal, ¿cómo podría separarlo? Bueno, pues en principio podría evaporar el agua y quedaría la sal en el recipiente. Sin embargo, aplicando métodos físicos, ya os digo que no puedo separar las sustancias puras, pero la característica principal de las mezclas es que su composición varía, que es justo lo contrario de lo que pasaba en las sustancias puras. ¿Por qué varía la composición? Porque yo puedo tener distintas mezclas de sal con agua en función de la cantidad de sal que agregue. Es decir, que si agrego mucha sal, pues tendré una disolución más salada, más concentrada en sal. Entonces varía la composición. Sin embargo, en el caso del agua pura, cuando teníamos agua pura, pues puedo variar la cantidad de agua que tengo en el recipiente, pero la composición no varía. Es siempre la misma, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Pero aquí sí. Si cambio la proporción de uno de los componentes, puedo tener una disolución más salada, una disolución menos salada, etc. Y por último, no tienen unas propiedades características, como sí ocurría en las sustancias puras. Sí es verdad que cada componente de la mezcla conserva sus propias propiedades, pero la mezcla en sí no tiene unas propiedades características fijas como sí ocurre en las sustancias puras. Y hasta aquí este vídeo sobre cómo se clasifica la materia. Además, es muy importante que tengáis una idea, por lo menos una primera aproximación de cómo es la tabla periódica, por lo menos que distingáis los metales de los no metales. Ya os digo, metales de los no metales. Y que sepáis que los gases nobles son los únicos elementos de la tabla periódica a los que les gusta estar solos. Los demás van a estar combinados o bien formando sustancias elementales o elementos o sustancias compuestas o compuestos.
este caso podrían formar los compuestos moleculares o los compuestos iónicos. Además, en posteriores vídeos hablaremos específicamente sobre las mezclas, porque es muy importante considerar también los coloides, porque son mezclas heterogéneas que sin embargo tienen un aspecto homogéneo. Pero esto ya os digo, profundizaremos en otros vídeos. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!